Navidad, algo así estas, ya me principia a enfregar, porque esto ya más que una mala racha y en su jabón. Y yo a zaguera semana no faig vídeo porque estoy una mica malaudo y bueno, pero do partido si son, encara que se empato d'esa raza, pues yo veía una clara millor raza de Chugar que no Zaragoza y pensé, bueno, de esta raza íbamos a ganar muchos más partidos que no empatar o perder, y eso sí, hacerlos, pues bueno, con Leibar, anti más que, bueno, no lo veía, pero por lo que parece jugó peor. La semana anterior en season y, y me pienso que la victoria de Leibar, tal vez que estuvo justa con las ocasiones y que 2-0 pues no era una cosa guay de justa viendo o juego. Pero con todo y con eso, nomás somos a 3 puntos de ascenso directo y queda muy tal liga que es lo que he dicho siempre, que es muy todo lengua esta liga y lo que no podemos hacer ya es hacer los que partidos y partido también somos frente, es que ye donar puntos y gols al adversario con unas errores que no son normales en jugadores profesionales y que yo me pienso que si debía haber uno que ya de principio a pesar demasiado a chambreta, que lo hemos visto estos años y yo me pensaba que también este año pues ya no teníamos esa raza de jugador, pero también sí, no sé, había jugadores que yo continúo esperando más, de Moya, de Vallejo, de Bakis y bueno, a día de hoy, no más Michael Mesa me da una confianza de un jugador que se le puede dar el equipo a él y que se faiga lo que la gane a él, porque al restar pues no sé si no más llega que falta Francho o no sé, me parece que no hay una razón lo suficientemente pesada como para justificar este juego las siete jornadas, ni antes era tan buen equipo ni ahora me parece que siga tan malo, pero bueno, a Guillermo, pero me enfrega muchísimo a serlos que somos fendo y bueno, charlando de erlos, vi a mucha gente que ya condenaba a José por serlo en season, que estuvo pro gran, pero que un activo del equipo y un jugador más y tal, pues falló por parte del entrenador de firmarle y ya es suya obligación pues sacar todo partido a la plantilla y pues oye un jugador más y que le amenistamos como casi que otro jugador y más que más ahora que se ha tornado a lesionar Cristian, pues si no viene suficientes noticias negativas, pero yo también me pienso que en leyendo todo esto esta temporada si los tebanteros no principian a facturar y hacer lo que se espera de ellos esta temporada, no sé si la vamos a soportar, no más con los gols que faigan los mediocampistas, porque a la fin pensábamos que ya este año
a delantera llega moito mellor e non lle guaire, a lo menos dica agora, pero bueno, esperamos que siga una racha que siempre se tiene en la temporada y que se torne a un xogo como en Sison, se merece ganar y no os partidos y más que más en casa nuestra cal ganar, ¿no? No se puede perder 3 partidos seguidos si aspiras a luchar por pillar a primera división. Casa tuya cal ganar y no se puede perder después de meterte 2-0 en cada que no fuera un marcador ajustado a otro y bueno, yo me quedo más con eso en cada que veíamos cosas surrealistas como que los amarillas no son expulsión o que pareciera que llega para un jugador y pues no, llega para uno diferente. Los equipos parece que siempre fan o quieren hacer méritos para apoyar a primera y saber lo que cal hacer y se piensan que perjudicando a Real Zaragoza pues fan méritos y a mostrar personalidad. Pero bueno, con todo y con eso, encara somos en la lucha. Venga, bueno.